Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola, Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Mi nombre es Cintia, yo formo parte del área educativa y hoy nos encontramos como parte de nuestras actividades con María Elena Arce y Verónica Tupayachi para realizar una visita por nuestra muestra temporal, que es la muestra de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Para ello, les vamos a invitar a que justamente participen de manera activa en esta visita, a la misma vez de que vamos a estar utilizando nuestra muestra virtual y las herramientas del Zoom para que puedan también comunicarse con nosotros a través del chat y el micrófono. Si es que tienen alguna duda o consulta, también lo pueden hacer a través de este medio. Y para ello, el objetivo justamente de esta visita es dialogar acerca de las memorias construidas a partir de Tupac Amaru y Micaela Bastidas desde una perspectiva regional, ya que nuestras investigadoras, como María Elena, es de Arequipa y Verónica de Cusco, así como también reflexionar sobre las representaciones artísticas, su corporalidad y iconografía, problematizando los cambios que han atravesado esas representaciones en diferentes momentos históricos. Entonces, para ello ya nos encontramos con María Elena y Verónica, ¿sí? Ya se encuentran acá justamente con nosotras y vamos a hacer la presentación. Verónica Tupayachi es antropóloga cusqueña con una maestría en museología, con especializaciones en el museo por la National Museum of Ethnology de Osaka, en Japón, y en conservación del patrimonio cultural por el Departamento de Estado en Washington, Estados Unidos. Lideró la creación e implementación del Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón, Machu Picchu, el Museo Amazónico Andino de Quillabamba, el Museo de Pueblos de Paucartambo, así como también el Museo Escolar de Julio Cetello, entre otros. ¿Sí? Ha trabajado también en el Ministerio de Cultura, en los cuales ha visibilizado las lenguas originarias como el quechua, el machiguenga y el harakmu, y explora con materiales ecoamigables en el diseño de la museografía de los espacios expositivos. También se encuentra con nosotras María Elena Arce, es historiadora arequipeña, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como coordinadora académica y docente en el Departamento de Humanidades, dictando cursos en la Facultad de Arte y Diseño en Estudios Generales de Letras en la misma universidad. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Historia del Arte, siguiendo su interés en las imágenes y las alegorías femeninas relacionadas con la construcción del imaginario nacional. Sus investigaciones están vinculadas al arte, al género y a la agencia femenina en la historia del Perú. Ha participado como coautora en el proyecto de teatro musical histórico titulado La Mariscal. Entonces, bienvenidas a ambas, tanto a María Elena como a Verónica, y bueno, les doy el pase también para que puedan saludar a los participantes que tenemos el día. Muchas gracias, Cintia. Quiero agradecer a LUM por la invitación a esta visita comentada, ¿no? En donde Micaela será la figura central del recorrido. También a Verónica Tupayachi por compartir conmigo este espacio y por los intercambios de ideas que hemos mantenido previamente. También quiero agradecer a Charles Walker, quien me convocara en su equipo junto a gente muy preparada. Agradezco y saludo a todas las personas que nos están acompañando hoy y también invitarlos a que al final nos dejen sus preguntas o durante la visita nos dejen sus preguntas en el chat para intentar contestar sus inquietudes en algún momento, ¿no? Es importante también. Cosco llaqtamanta pacha, Raimi Killapi, Perú suyo masikuna, tukuy sonkoywan na paykuykichis. Kunan p'unchawqa taytanchis Tupac Amarumanta, mamanchis Micaela Bastidasmanta, chaninta rimamusaqku. Y bueno, empiezo con mi saludo en quechua, que es también nuestro idioma oficial del Perú. Y quiero agradecer a LUM, al área de educación, a todos los que están participando y muy especialmente a María Elena Arce, igualmente a Charles Walker, quien nos convocó en esta aventura de exploración de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas. Y esta tarde vamos a tener
una visión un poco femenina también sobre las mujeres en la historia de las revoluciones y especialmente en esta historia de la revolución. Gracias. Añay. Muchísimas gracias a ambas por estar acompañándonos hoy día en nuestra visita y también a los y las participantes que se están conectando desde diversas regiones del país como diversas partes del mundo. Para poder comenzar con nuestra visita, ¿sí? Nos encontramos en nuestra primera sala, ¿no? En la cual vamos a empezar este diálogo con la pregunta de, en el marco de este bicentenario, ¿por qué repensar, ¿no? En este caso, las imágenes en torno a Túpac Amaru y Micaela Bastidas, haciendo hincapié justamente en estos misterios, en estos enigmas que van rondando a estas dos personas, ¿no? Adelante. Bueno, esta importante muestra nos permite a lo largo del recorrido responder esta pregunta, ¿no? Tanto el nombre de Túpac Amaru como el de Micaela Bastidas son reconocidos por todas y por todos los peruanos. Inmediatamente reconocemos como parte de nuestra historia, los vinculamos con la idea de una rebelión, que además fue una rebelión que marcó un hito en nuestra historia por su magnitud y la enorme convocatoria que tuvo, ¿no? Sobre todo en la zona del sur andino. Sin embargo, ambos son héroes sin rostro, ¿no? Parafraseando a Pablo Macera, que decía que Túpac Amaru era eso, justamente, un héroe sin cara. Aún así, gracias a un diseño icónico, como lo es el del artista Jesús Ruiz Durán, la silueta de Túpac Amaru se ha convertido en un referente visual popular, ¿no? Pero con la figura de Micaela y la representación de su rostro, el panorama se complica un poco más, porque al menos de Túpac Amaru se tienen referencias históricas, ¿no? El general Miller hace una descripción suya y de su caballo blanco y su vestimenta, etcétera. Pero de Micaela hay muy poca información, ¿no? Y a veces es contradictoria esta información. Ningún retrato suyo ha sobrevivido a la destrucción ordenada por sus ejecutores. Se buscó borrarlos a ambos de manera brutal y permanente. Y bueno, eso ha ocasionado que paradójicamente la figura de Micaela cobre dimensiones integradoras y finalmente a través de múltiples representaciones que veremos en la muestra, por ejemplo, que van a dar cuenta de que su rostro puede tomar muchos aspectos, ¿no? Dependiendo de los sentimientos que nos alienta su dimensión heroica, su personalidad combativa, pero también, por ejemplo, su lado maternal, ¿no? Micaela termina siendo ese lugar, ese ser en donde muchas mujeres encontramos un referente simbólico que no es fácil encontrar en la historia tradicional de nuestro país, ¿no? Sabemos que la historia se desarrolla en dos niveles, uno manifiesto y otro profundo. Este último no es del todo explícito, pero es implacable y termina manifestándose incluso cuando han pasado muchos años desde los hechos que lo desencadenan, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que ninguna dimensión de la historia es más verdadera que el tratamiento al que la sociedad de dominación masculina ha sometido a la mitad femenina de la humanidad, ¿no? Y como resultado de ese abandono, vemos cómo se han, por ejemplo, desmoronado los valores afectivos, sentimentales, en contraposición del racionalismo masculino, ¿no? Hegemónico y dominante en los sistemas actuales. Por eso me parece muy pertinente que dos mujeres, ¿no? Provincianas además, nos ocupemos de Micaela en este recorrido, Verónica cusqueña, yo arequipeña, ¿no? Y esa búsqueda de lo femenino desde lo femenino. Creo que, bueno, por todo lo dicho, el nombre de la muestra, además, memoria, símbolos y misterios, nos da una clave para repensar y reflexionar alrededor de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas. Pero por otro lado, esto me lleva también a pensar en la manera en la que se ha buscado construir la memoria alrededor de ambos, ¿no? Sobre todo a nivel visual, desde las representaciones. Y aquí Verónica nos puede contar un poco más sobre una de las primeras representaciones realizadas por Néstor Quirós en 1972, que fue uno de los intentos más importantes promovido por Velasco en relación a la figura de Túpac Amaru, ¿no? Verónica, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Marilena. Y precisamente lo que tú acabas de indicar es lo que ha pasado en la historiografía, ¿no? Se ha dado relevancia solamente a un tipo de historia y generalmente masculina. En este caso, ¿por qué es importante repensar a Túpac Amaru y a Micaela Bastidas? Porque ellos protagonizaron una revolución, la más grande de Sudamérica, pero no fue la primera, tampoco fue la última. Y en ellas, en estas revoluciones, la participación femenina fue importante.
muy importante. De hecho, en el caso de Túpac Amaru II y de Micaela Bastidas, ellos imaginaron subvertir un orden político colonial. Y en esa acción de subvertir, en esa acción de colonizar el orden existente, el que implacablemente estaba matando a toda la comunidad indígena, en ese intento, la participación de las cacicas, la cacica de Acos, Cecilia Túpac Amaru, la cacica de Yanaoca, Margarita Salas, muchas mujeres, fue decisiva. El papel de Micaela Bastidas es tan decisivo como lo fue su cruel muerte, ¿no? Que fue la misma que la de Túpac Amaru. Entonces, esa dimensión que tuvo el castigo, la muerte, la represión hacia ella, es precisamente por todo el trabajo de liderazgo, por toda la fuerza que tuvo Micaela Bastidas en esta revolución, ¿no? Ella dictaba mandos, ella daba órdenes, ella daba permisos, ella ejecutaba planes, y eso se demuestra en las cartas que ella escribió. No sé si escribió o ella mandó a escribir, porque probablemente ella no escribía, y probablemente su idioma con el cual se comunicaba era el quechua. Sin embargo, tenemos esa certeza, pero tenemos las dudas, como dice en la exposición, en nuestra exposición que ahora también se encuentra felizmente en Cusco, dice, tenemos la certeza de que Micaela Bastidas fue una pieza fundamental en esta revolución, pero tenemos la duda de cómo era ella, cuál era su imagen, cuál era su representación. Y es así que a través de diferentes visiones y enfoques de los 14 artistas que se presentan en esta muestra de Memorias, Símbolos y Misterios, podemos descubrir o explorar un poco el imaginario o todo el aspecto visual, iconográfico o romántico, intuitivo, que los artistas han podido plasmar en esta exploración, en esta aventura de ver cuál es el rostro de Micaela Bastidas y de Túpac Amaru II. Entonces yo creo que está vigente y es importante porque no solamente a nivel colectivo nos permite repensar sobre la revolución, sobre esas causas que incluso ahora están presentes, ¿no? Para que se den este tipo de sucesos, sino también porque a nivel hasta individual nos permite explorar nuevos caminos para subvertir los órdenes que a veces tenemos, ¿no? Órdenes que nos da la sociedad o que nos imponemos nosotros mismos, pero es a través de los ejemplos de estas personas que podemos nosotros trazar nuevos caminos en nuestra vida, como individuos, como sociedad, como colectivo, nuevas identidades. Entonces, para mí es totalmente vigente la presencia de estas dos personas cusqueñas. Si vamos entonces a la imagen de Néstor Quirós. Y bueno, tenemos que decir que hubo un concurso en el año de 1970 donde se pretendía descubrir cuál era el verdadero rostro, el que caracterizaría al personaje, a Túpac Amaru. Y se declaró desierto, pero sin embargo hubo 4 menciones honrosas importantes, entre ellas Milner Cajahuaringa, Ángel Chávez, Fernando Saldías y Augusto Díaz Mori. Estos son los cuatro artistas que fueron declarados con premios honrosos. Sin embargo, se declaró desierto este concurso porque ninguna de las imágenes cumplía con las características que se creía debía poseer este personaje. Y es así que en el año 1972, Néstor Quirós, quien era un militar que trabajaba en Palacio de Gobierno junto a Belaúnde, y él después, en la época de Velasco Alvarado, también él hacía planos, hacía mapas, entonces le dijeron, bueno, pinta esta figura, ¿no? Como nos dijo la vez pasada también Leopoldo Lituma, la imagen de Túpac Amaru había sido recordada o pintada ya desde principios del siglo XIX. Entonces era como no se sabe
quién empezó a hacer esta imagen, pero ya era como recurrente, ¿no? Un estereotipo. Entonces fue a raíz de eso que Néstor Quirós empieza a hacer esta figura, que fue la primera que estuvo en Palacio de Gobierno, y gracias a ello se llamó este salón, antiguamente conocido como Salón Pizarro, porque tenía un lienzo de pizarro. Ahora se empezó a llamar el Salón Tupac Amaru, y es así como lo conocemos hasta hoy en día. Esta fue la primera imagen, luego vinieron dos más, las de Salazar Eizaguirre y luego de Villegas, ¿no? Entonces, Antonio Villegas. Armando Villegas. Entonces, estas tres Tupac Amaru son los que han tenido un contenido político y han estado en Palacio de Gobierno. Entonces, esta actualmente no tiene un paradero desconocido. Entonces podemos seguir con nuestra muestra. También quería comentarles un poco sobre el tema de las figuras de Tupac Amaru y de Micaela en Cusco y mostrarles el lugar que se cree de nacimiento. A ver, antes vamos a pasar. Sí. Antes vamos a pasar a ver la imagen de Micaela. Magdalena, a ver, tú nos puedes comentar algo sobre... Ahora tenemos, bueno, dentro del recorrido hay un grupo de colección de estampillas, de monedas, ¿no? De algunos objetos que tienen representaciones de Tupac Amaru, y me parece muy interesante esta noción de omnipresencia de los nombres de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Hay colegios y calles que llevan sus nombres. Más adelante veremos la obra de Nereida Pasa, que justamente estudia en un colegio que tenía el nombre de Micaela Bastidas. Tuvimos a Tupac Amaru en varios billetes. El primero aparece en 1968, para mi sorpresa lo emite el gobierno de Belaúnde y no el de Velasco, y luego vuelve a aparecer en las décadas del 70 y del 80, ¿no? Varias veces. En monedas también aparece su rostro. Sin embargo, a Micaela se la representó mucho menos en estos soportes de circulación nacional, y solo la encontramos en algunas estampillas, ¿no? Las que tenemos aquí y del cual hay una representación ampliada. Se hizo en el marco de la conmemoración del sesquicentenario. Justamente ahí Cintia nos está ayudando y va a poner la representación. ¿No? Es la que se hizo en el marco de la conmemoración, como digo, del sesquicentenario. Y hay otra representación de Micaela en una estampilla de 1975, que fue designado como el año de la mujer peruana, ¿no? Y finalmente hay otra representación de conmemoración del bicentenario de la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que además los reconoce a ambos como líderes al incluirlos expresamente a los dos dentro de la estampilla, ¿no? Entonces eso da cuenta de que son una pareja que juntos proponen este cambio, esta revolución, ¿no? Las representaciones, como vemos, abarcan distintos soportes, y justamente Cusco y la zona donde estuvieron y donde se llevó a cabo la rebelión hoy en día tiene varios hitos vinculados a ellos, ¿no? Las casas donde habitaron, esculturas monumentales, buzos, etc. Y aquí Verónica puede darnos muchas más luces sobre estos espacios y sobre cómo se los ha venido representando. Verónica, creo que tenías preparadas unas fotografías también, ¿no? Sí, y acotando a lo que decías, si bien es cierto, se empieza a reconocer la figura de Tupac Amaru y Micaela Bastidas a partir ya del gobierno de Velasco Alvarado, quizás un poco antes, porque se dice que también en Belaúnde empieza a hablar y a reconocer un poco el papel de Tupac Amaru II. Sin embargo, antes en la historia oficial e incluso hasta en la historia popular, estas figuras no son visibles, probablemente por el miedo que había suscitado todo la cruel muerte, la desaparición, el final que tuvo esta revolución. Final entre comillas, porque luego se expresa en diferentes manifestaciones, ¿no? Se expresan a través de danzas, se expresan a través de cantos, se expresan a través de rituales. De hecho, se cree o se piensa que Coyoriti, por ejemplo, que es una fiesta ritual la más grande de todo el mundo andino, incluso probablemente
la celebración a mayor altura, más grande de todo el, podremos decir, de todo este continente. También hay referencias a Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, ¿no? Ese es seguramente tema de investigación y de mucho análisis aún. Sin embargo, estas figuras, tal como literalmente podríamos decir, como Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, no fueron tan visibles hasta décadas posteriores. De hecho, en los años, podríamos decir, ya en pleno siglo XX, esta figura había sido incluso sujeta de burlas o de representaciones burlescas por la élite criolla que había escrito una historiografía oficial, ¿no? Entonces vemos que luego se reivindica. ¿Y qué pasó en Cusco? Podemos ver las imágenes. En Cusco, a ver, Cintia, si nos ayudas. Bueno, acá quería mostrarles primero el sitio donde las personas de Pampamarca creen que ha nacido Micaela Bastidas. Ellos incluso han ubicado el lugar, como pueden ver, tienen ahí algunas estructuras y ellos aseguran que aquí nació Micaela Bastidas. Sabemos que también existe la teoría que nació en Abancay, ¿no? Que ella es abanquina. El lugar de nacimiento, personalmente yo considero que eso no interesa, o sea, es Micaela, lo que interesa, lo que nos interesa y lo que representa es la fuerza de la mujer, el liderazgo de la mujer. Y esa capacidad de liderar la revolución más grande de Sudamérica junto a Tupac Amaru II, yo creo que eso es lo que a nosotros nos interesa en este momento. El lugar de origen pueden ser muchos, puede haber muchas Micaelas y todas con ese empuje y con esa fuerza. A ver, pasamos a la siguiente imagen. Y acá podemos ver una placa en tinta donde rinde homenaje a las muchas mujeres que participaron en esta revolución. Entre ellas está Tomasa Tito Condemaita, la cacica de Acos, que de hecho hay también nuevas investigaciones y nuevos estudios que la asocian con determinadas panacas, ¿no? De Urin Cosco. Está Cecilia Tupac Amaru, Marcela Castro, Ventura Monjarraz, Manuela Tito Condori, Margarita Condori, Teresa Quispe, Margarita Salas, la cacica de Yanaoca y así muchas cacicas que en ese momento ya está, incluso en los años de 1860, las cacicas en Cusco jugaban un rol muy importante. Ellas decidían sobre sus tierras y tenían el control administrativo y hasta político de ciertos territorios. Entonces, esa figura de las cacicas fue negada o ya eliminada a partir de Bolívar. Sin embargo, el poder y la fuerza de, por ejemplo, la cacica de Estahuaraura, como me decía el doctor Donato Amado, en 1860 ella presenta todavía un escrito y se declara como cacica de Estahuaraura, aquí en Cusco, ¿no? La cacica de Moina y Oropesa. Entonces, esa fuerza de estas mujeres que lucharon mano a mano con los caciques y los otros revolucionarios fue decisiva en la grandiosidad de esta revolución. Sigamos con la siguiente imagen. Aquí podemos ver el Colegio Micaela Bastidas en Pampamarca, Cusco, con un busto. Y hay muchos colegios, ¿no? Muchos colegios Micaelas Bastidas, muchas urbanizaciones, muchas zonas vecinales. Y vamos a explorar un poco más en las obras también de los artistas que vamos a ver a continuación. Seguimos. Y ya nos vamos de frente a nuestros artistas. Los artistas que nos hablan de Micaela. María Elena, ¿qué nos puedes comentar sobre? Ahora nos encontramos en la sala Yuyanapac, ¿no? Donde veremos las representaciones contemporáneas de la pareja.
donde están todos los artistas, los 14 artistas que han contribuido con esta muestra. Uno de los puntos más interesantes de la muestra también es que ha logrado convocar a artistas de diferentes partes del Perú, ¿no? Y cada uno desde una mirada ha podido contribuir a darnos una visión mucho más rica y cargada de simbolismo, porque vemos plasmadas en sus obras sus propias vivencias, cosmovisiones, tradiciones que enriquecen los significados, ¿no? Haciendo usos de materiales diversos, colores y formas, incluso a través del uso de la tecnología, ¿no? Como en el caso de la obra de Angie Bonino. Tenemos ahora, nosotros vamos a empezar, si nos ayuda Cintia, con la obra de Israel Tolentino, titulada Un rostro sin cara, Micaela Bastidas. Bueno, la obra da cuenta de una particular manera de representarlos a ambos, ¿no? Primero a Túpac Amaru a partir de la silueta, esta silueta diseñada por Jesús Ruiz Durán, y luego colocando diferentes componentes representacionales que nos acercan a Micaela, que llenan la silueta, ¿no? Dentro de toda esta representación, un detalle que me pareció muy elocuente fue incorporar recuadros con texto que dicen "y no podrán matarla", ¿no? Haciendo referencia a Micaela. El nexo o el vínculo entre ambos se vuelve entonces imposible de romper, ¿no? Porque ambos se integran de tal forma que se vuelven uno solo en esta obra de Tolentino. La forma y el contenido dialogan hasta llegar a convencernos de que su muerte y ahora su recuerdo son indesligables el uno del otro. Y esa idea me parece muy fuerte, porque hasta hace muy poco tiempo a Túpac Amaru lo habíamos dejado sin su otra mitad, ¿no? Estaba incompleto. Y la obra de Tolentino recompone de alguna manera esta ausencia histórica de Micaela. Además, el artista prescinde de la incorporación de un rostro tipo retrato, ¿no? de Micaela, y más bien destaca atributos de los dos, ¿no? Las trenzas de ella, el sombrero de él, y eso también es interesante porque tuve la oportunidad de escuchar a Israel hablando de su obra, y él señalaba que en alguna oportunidad pudo ver a mujeres usando este tipo de sombrero en el campo, en la zona altoandina, y que en determinado momento la sombra proyectada sobre una de ellas, ¿no? Dibujaba la silueta de manera muy parecida a la silueta que vemos en la obra de Israel Tolentino, ¿no? Entonces la representación tiene múltiples sentidos, ¿no? Múltiples significados, reinterpretaciones. Es una obra que nos invita a pensar en su polisemia. Verónica, a ti cuéntanos qué nos podrías decir sobre esta pieza, sobre esto del uso de los sombreros, ¿no? Sí, y ya mira, como está aquí la diapositiva, voy a aprovechar a decir que, de hecho, a Micaela Bastida se la ha representado siempre como una mujer un tanto europea o diferente, ¿no? A una mujer indígena. Sin embargo, hay algunas características que se mantienen ahora en las comunidades y no necesariamente son masculinas, como el sombrero, ¿no? Como podemos ver aquí, este es el sombrero de Surimana, o las señoras en el mercado de Yanaoka, de la feria de Yanaoka, usan su sombrero. Y de hecho, cada sombrero distingue a cierto lugar, cierta región, cierta localidad. Entonces, pero el sombrero es un atributo también femenino, así como pudiera haber otros. Entonces yo creo que la imagen de Micaela siempre ha sido asociada a cierto estereotipo, que no es un estereotipo real. Ahora, si volvemos a la imagen de Tolentino, también me gustaría comentar que Israel es huanuqueño y como acabas de mencionar, él veía las figuras de la naturaleza o los perfiles de los sombreros para inspirarse. Y él siempre tenía esto de Jesús Ruiz Durán, la imagen que ya se conoció más de Túpac Amaru, la silueta, ¿no? Pero incorporar a Micaelas Bastidas en diferentes formas, no solamente como con la mujer con trenzas o con una sola trenza, sino también hasta el rayo en la cara, ¿no? El rayo que representa la fuerza, o vincular también este aspecto femenino con los continentes, ¿no? Tolentino dibuja, o perdón, esta es una silografía en planos de Sudamérica, y como tú indicas, no podrán matarla. Ambos no se entiende uno sin el otro, es lo que nos dice Israel Tolentino. Ambas figuras
no podrían existir si no hubiera una coexistencia. Entonces, esta integración en este formato tan grande, además impresionante, de 4 metros, y armado de esa manera, me parece muy elocuente. Sí, sí, efectivamente, es impresionante, ¿no? Es impresionante la dimensión, el formato, el color, ¿no? Y de hecho, Israel tiene una manera de acomodar cada una de estas silografías para que también se sienta los claros y oscuros, ¿no? Para que dé esa tonalidad a toda la obra en Exacto. ese formato tan grande y hermoso. Y Ahora, continuamos con la obra de mi paisana, de mi Yachtamasi, Delfina Nina. Ella es cusqueña, de Paucartambo, y la característica principal de Delfina es que ella hace siempre autorretratos. Entonces, en esos autorretratos trata también de sanar heridas, de curar heridas, de deconstruirse, porque afirma que en su niñez y durante su etapa escolar, colegial, en Bellas Artes, en fin, siempre sintió el racismo y la discriminación, que de hecho son cosas tan latentes en nuestro día a día. Entonces ella a través de sus obras trata de curar esas heridas y en esta especialmente se llama sincronía. En esta podemos apreciar que Tupac Amaru y Micaela Bastidas se están mirándose, ambos entran en diálogo. Ambos tienen algunos atributos como podemos acercarnos quizás al Micaela tiene la araña. Delfina dice que es una viuda negra, ¿no? Y representa precisamente el poder, la fuerza de la mujer que está dialogando con Tupac Amaru II, que podemos ver Tupac Amaru que tiene una hormiga y una mosca. La mosca representa la muerte. Ellos saben el riesgo que esta revolución representa. Tienen todo el tiempo presente y latente. De hecho, en las cartas que envía Micaela Bastidas a Tomás Atito, al mismo Tupac Amaru, donde le dice Chepe, en estas cartas se siente y se puede percibir ese olor de muerte que siempre acompañan o sea, el riesgo que puede existir, rebelarse ante todo un sistema colonial. Sin embargo, ellos en esta obra dialogan, se encuentran y se tratan de escuchar. Entonces a mí me parece fascinante y esta es la obra además que ves cuando entras a la exposición en Cusco, en las salas de exposición temporal que ahora se están presentando, la ves en primer plano y es impresionante cómo transmite ese diálogo que se está produciendo entre ambos y los colores. Incluso Delfina dice que la luz que cae sobre ellos representaría esas ideas de la colonia que en su momento eran tan fuertes que casi cegaban, ¿no? Y estos personajes se rebelan en contra de eso. Entonces, tiene todo un significado muy profundo, pero además bastante íntimo esta obra de Delfina Nina. Si tú quieres comentarnos un poco más, sí, Marilena, ¿qué sí, no, opinas? definitivamente esta obra de Delfina Nina es muy potente. A mí me parece que además logra una interacción múltiple, ¿no? Esto del diálogo a varios niveles, ¿no? Primero, Ajá. entre Tupac Amaru y Micaela Bastidas, a través de esta suerte de reflejo, de espejo, ¿no? Que nos habla de dos personajes, pero que a la vez es uno, ¿no? Esta idea de la unidad de los dos, y un poco recogiendo esta idea de la unidad de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, pero también hay una interacción del artista con ellos, ¿no? Al ella otorgarle su rostro, ¿no? Eso a mí me parece increíble. Yo la oí hablar al respecto y en determinado momento me inquietó un poco oírla decir que se atrevió, ¿no? Entre comillas, a hacerlo. Y el uso de ese verbo yo lo entendí más bien como una señal de respeto hacia lo que ella estaba representando, ¿no? Yo creo que es una de las obras más íntimas de la muestra, si no la más, porque ella asume la representación de los representados, ¿no? Ujú. Venimos hablando desde el principio de la dificultad que ha significado para muchos imaginar un rostro para Micaela, y yo creo que en un acto de total y completa generosidad, la artista
el suyo, para que ellos dialoguen a través de sus rasgos y de su cuerpo, ¿no? Pero además hay una tercera interacción, ¿no? Y es la del espectador, que ya no solamente participa, ¿no? Como testigo de este intercambio entre Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que a su vez llevan el rostro de Delfina incorporado, pero que ahora además nos sumamos quienes irrumpimos en este espacio, ¿no? Como ya dije, me parece un espacio muy íntimo, tú también lo has mencionado, por el fondo, la iluminación, la connotación de la pareja, en una actitud contemplativa, reflexiva, es algo que a mí personalmente me conmovió profundamente, ¿no? La artista le otorga a cada uno sus atributos característicos. A Micaela la representa con trenzas, a Túpac Amaru lo representa con su traje español típico de las representaciones más tradicionales, pero lo que también les otorga es una identidad, la suya, ¿no? Y ese acto, como ella menciona, también es un acto de sanación por todo lo que mencionaste, de la discriminación, etcétera, y es que además la propia artista describe ese proceso creativo, ¿no? Y yo creo que ella recibe, no lo dudo, la fortaleza que emana de la pareja, ¿no? Hay un intercambio de ida y vuelta entre lo que ella da y lo que recibe, y nosotros somos testigos de esa suerte de magia que se produce, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente sala, quisiera reiterar la potencia y el sentimiento que emana de esta obra, ¿no? A mí particularmente me gusta muchísimo. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la... Quizás, A la y sí, quizás también me voy a atrever, me voy a atrever a hacer una revelación también. Conversando con Delfina hace un tiempo, ella me dijo que ella sentía que Micaela, por ejemplo, era analfabeta, ¿no? Ella no escribía no sabemos si hablaba también el español, pero definitivamente se comunicaba en quechua. Y que Tupac Amaru hablaba quechua, español y latín, él había estudiado. Y que lo que se necesitaba era ese diálogo entre las personas que no son analfabetas, no hablan el español, el idioma oficial, y las personas que sí lo hablan. Y que ella había sentido que durante la revolución faltó la escucha, faltó el diálogo. Y aquí se estaba produciendo el diálogo, aquí se estaban escuchando. Entonces también ese es otro nivel de análisis que podemos tener de esta maravillosa obra tan íntima. A mí también me conmueve por su intensidad y su intimidad, ¿no? sí, Y sí, así como las siguientes que vamos a ver son todas, ahora sí, vamos a pasar a la obra de Daniela Ortiz, ¿no? Que también es una obra muy, muy potente. Bueno, Daniela ha titulado su obra Plegaria al Apu Fernandito Túpac Amaru de Lavapiés, ¿no? Esta, como digo, también es una obra muy emotiva, polisémica, alude al pasado, al presente, tiende puentes entre hechos históricos y situaciones contemporáneas, en donde se hace patente que las luchas anticoloniales no se terminaron como nos han hecho creer, ¿no? Es una idea muy sugerente que Daniela teje a partir del destino de Fernandito, el hijo menor de Micaela y Túpac Amaru, ¿no? Luego del asesinato y la tortura que habían sufrido sus padres, Fernandito, de 8 años, vive un periplo agónico que lo llevará de prisión en prisión hasta terminar en España, alejado de todo lo que había conocido. O sea, imposible imaginar su soledad, ¿no? Este dolor profundo hará que muera literalmente de melancolía años después. Y bueno, Daniela toma la historia de Fernandito, como ya dije, para resignificarla, ¿no? A partir de 4 cuadros de formato pequeño, lanza un mensaje muy potente, ¿no? La pervivencia del abuso de las instituciones a las que ella atribuye un racismo colonial vigente. Daniela condena a través de su obra los abusos de los controles migratorios en España, la persecución, la detención y deportación de personas, en su mayoría migrantes del sur global, y en los que se dan casos en los que a las mujeres migrantes, ¿no? Generalmente madres solteras, mmm, son apartadas de sus hijos por motivos racistas y clasistas, ¿no? En su serie, en esta serie, Plegaria al Apu Fernandito, la artista pone la atención en esas prácticas que para establecer como una suerte de nexo que recrea las penurias de Fernandito, que fue castigado por las acciones de sus padres, ¿no? Y bueno, un detalle también importante, interesante,
la obra de Daniela es la secuencia que ella establece, ¿no? En una esquinita de cada uno de los cuadros se puede ver, ¿no? Muerte, rebelión, justicia y reparación. Y bueno, en todo ese recorrido no nos habíamos referido además a una dimensión que ella toca, ¿no? Que es la dimensión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas como padres, ¿no? Hemos hablado de ellos como héroes, como rebeldes, como líderes, pero ellos fueron personas con otros roles, ¿no? Otras facetas que no hay que soslayar al idealizarlos, ¿no? Y Daniela justamente nos hace pensar en estos vínculos familiares, y también, bueno, al otro lado, al lado izquierdo, podemos ver que ella incluye un cuadro más, ¿no? Que el artista confecciona para el comedor de Cotohuincho, en el Valle Sagrado, que nos muestra una Micaela poco convencional, ¿no? A mi parecer muy genuina. Se han venido produciendo diferentes polémicas respecto a la manera correcta, entre comillas, de representar a Micaela, pero también cuando conversábamos con Verónica coincidíamos en que no hay una sola representación de Micaela, ¿no? Es como que la idea que se reitera constantemente, o que al menos no debería haberla, ¿no? Pero lo que sí deberíamos hacer y ser muy conscientes es de romper con la tradición de occidentalizarla, ¿no? De blanquearla, de volverla un referente ajeno y lejano, ¿no? Eso es lo que tenemos que, más bien, con lo cual hay que romper. ¿Qué más nos podrías decir, Verónica, al respecto de la obra de Daniela y esta idea de las múltiples Micaelas? Múltiples Micaelas y también de Fernandito. Esta obra es dirigida a Apu Fernandito, el niño que a los 8 años vivió todo el terror y la muerte de sus padres y luego murió a los 29 años de melancolía crónica, ¿no? De depresión y de las muchas enfermedades que seguramente adquirió también al estar preso en el barrio y luego trasladado al barrio de Lavapiés donde murió. Y de Fernandito no se conoce mucho, o sea, no se ha investigado mucho, pero sí me atrevo también a contarles alguna vez en una municipalidad, precisamente en Pampamarca, cuando conversaba con algún gerente, y él me decía, ¿has leído el libro de Fernandito? Porque hay un libro, ¿no? Que es sin autor, que circula o circulaba por aquí, y dice, yo cada noche leo y lloro con la historia de Fernandito. Entonces, realmente es muy conmovedor, la historia es de mucha tristeza, la historia de Fernandito Túpac Amaru, y ella, la artista, Daniela Ortiz, trata de integrar cada una de las facetas o experiencias que vivió Fernando, pero además con un mensaje de lucha, ¿no? De justicia, de reparación, y son luchas actuales, presentes. Entonces, igualmente vincula con estos centros, por ejemplo, de migrantes o de adopción, con los niños actuales. Entonces, es una lucha presente. La figura de Fernandito nos permite ahora reivindicar nuestras propias luchas y las luchas de los niños, ¿no? Entonces yo creo que por ese aspecto es increíble la obra de Daniela, que nos transmite ese poder. Y en el caso de Micaela, no hay ni siquiera, hay solamente algunas referencias de que ella era samba y referencias de una sentencia posterior a su ejecución y referencias de alguien que era enemigo de Tupac Amaru, digamos, por decirlo así. Entonces, esta es una Micaela muy original y hay muchas Micaelas, no existe una sola forma de representar una Micaela. Micaelas son muchas mujeres con muchos rostros. Creo que luego, y está bueno buscar mucho, indagar y seguir investigando sobre los rostros verdaderos de nuestros personajes, nuestros héroes, o estas personas, estos padres que fueron Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. Sin embargo, los rostros también están presentes en cada mujer y en cada hombre que lleva a cabo todas estas luchas y revoluciones, hombres del Ande, hombres de Cusco y hombres de todos los lugares del país. Yo creo que esa es nuestra coincidencia con María Elena, ¿no? Darle corporeidad a estas personas, pero en nosotros mismos. Y creo que eso ha tratado también de hacer Daniela, darle una imagen presente a Fernandito Túpac Amaru. Y bueno, seguimos con lo siguiente y también invitamos a nuestro público, a los participantes en el Facebook o aquí, que puedan hacernos preguntas o comentarios y así podamos interactuar un poco más. Y vamos a ir con la obra de Karen Bernedo.
esta intervención o esta acción artística tiene que ver con poner en estos costalillos también un rostro de Micaela Bastidas. Desde los años 70 se repartía o eran conocidos en el mercado de San Pedro, que es el mercado principal de Cusco, estos costales, estos costalillos con el rostro ya icónico de Tupac Amaru, ¿no? Creado por Jesús Ruiz Durán. E incluso en esas épocas también salió la papa con el nombre, la variedad con el nombre de Tomás Atito Condemaita, se le puso ese nombre en el INIA. Pero la figura de Micaela Bastidas, como siempre, ha estado invisibilizada, ¿no? Entonces, en esta acción artística, ellos proponen plasmar la figura de Micaela Bastidas y reparten en el mercado de San Pedro con el objetivo de que la figura de Micaela Bastidas también quede en la memoria colectiva, tanto así como la de Tupac Amaru. Entonces, a mí me parece también genial y muy poderosa esta acción, y así vemos cómo el arte puede tener un papel muy importante en generar, reivindicar memorias ya perdidas o poco visibilizadas en nuestra sociedad. Si nos Sí, quieres comentar un poquito más, María sí, Elena. justamente la propuesta de Karen Bernedo me lleva a pensar en la inclusión de la figura de Micaela en un espacio muy concurrido por las mujeres, ¿no? Tanto las mujeres que se dedican al comercio en los mercados como las que van a abastecerse a estos lugares. Se habla mucho de que el espacio público es un espacio muy masculinizado, pero por lo general los mercados son espacios muy dinámicos, en donde las mujeres, además históricamente hablando, han tenido una participación amplia y activa, ¿no? Entonces, esta propuesta además busca que la figura de Micaela sea replicada, ¿no? Y con ella su presencia. Este aspecto es muy interesante porque de lograrse lo que Karen propone, ¿no? Que se replique esta primera representación, se estaría restituyendo el equilibrio de Tupac Amaru y Micaela Bastidas del que ya hemos venido hablando en otras obras, ¿no? Bueno, pienso también, se me viene a la cabeza inmediatamente la obra de Fernando Bryce, que también parte de este equilibrio, ¿no? Al reproducir la firma de ambos, tanto la firma de Tupac Amaru como la de Micaela, con lo cual se refuerza la idea de una pareja que tuvo una participación similar, ¿no? No subordinada una de otro, ¿no? En donde las acciones de uno venían siendo sostenidas por las acciones del otro, ¿no? Y bueno, creo que la obra de Karen podría conseguir que Tupac Amaru ya no se sienta tan solo, tampoco en los mercados cusqueños, ¿no? Y, Y es una idea que, no sé, digo, hay ya, que restituirlos, ¿no? Hay sí. que unirlos y Sí, no hay que dejarlos. fusionarlos, pero además yo pienso que esto se debe reproducir, ¿no? Esta acción artística tiene que ser permanente. Ujú. Karen nos dio ya la pauta y yo creo que en todos los espacios, en todos los formatos que podamos, tenemos que reproducir estas imágenes duales, esta conjunción de ambos personajes. Uno no se entiende sin el otro y uno no podría haber hecho lo que hizo sin la otra, ¿no? Y Claro, y estos esta propuesta, esta obra de Karen no se termina en la muestra, ¿no? Más bien es el principio de lo que es debería el inicio. continuar en los Sí. mercados. Sí. Ahora vamos a pasar a la obra de Susana Torres. Por favor, Verónica, cuéntanos en qué consiste esta propuesta tan interesante de Susana, por favor. Sí, interesante y absolutamente poderosa. Es la que más llama la atención en términos generales, pero además es como las demás obras, como había dicho en principio, ¿no? Son íntimas, son poderosas, son fuertes. En este caso, el de Susana Torres tiene dos obras. Una de ellas es ella quiso hacer un rostro, pero no se atrevió a hacer el rostro. Sin embargo, cardó cabellos de muchas mujeres. En cada mujer, en cada cabello de mujer encuentra el ADN, un ADN individual que puede convertirse en un ADN colectivo. Y ese ADN colectivo nos enseña a que somos muchas, los muchos rostros, la diversidad de las mujeres en este país, ¿no? Nos muestra, y no solamente eso, sino la fuerza a través de un elemento y de un atributo que en este caso es el de las mujeres peruanas. Además, lo interesante es que cardó cabellos ondulados y cabellos lacios, eh, y eso significa que no sabemos cómo era el cabello de Micaela Bastidas, pero
las muchas mujeres peruanas podemos identificarnos en esa cabellera. A mí me parece increíble y poderoso ese mensaje, al igual que del cuadro, que es el mapa de milagros, donde ella ubica cada uno de de las extremidades donde fueron repartidas y llevadas en picota como un símbolo de amedrentamiento, como inspirar miedo entre la gente que podría atreverse a hacer una revolución de tales magnitudes. Entonces, ella resignifica esta idea y pone este mapa de milagros, donde en cada lugar le pone votos, votos de milagros, donde cada uno puede encontrarse a sí mismo y también puede resignificar ese sufrimiento en un nuevo renacer. O sea, a mí me parece absolutamente poderosa esta idea, ¿no? Y está hecha además, encima de una manta andina. ¿Qué nos puedes comentar también, María Elena, Sí, acerca de no, esta obra? la propuesta de Susana Torres es increíble, ¿no? Tiene una connotación interesante además porque alude a la materialidad y a la corporalidad de Micaela, ¿no? Pero a la vez juega con la idea de dos culturas que conviven, que se imbrican a partir del uso justamente del textil andino, ¿no? Que está enmarcado en un marco dorado, barroco, muy colonial, y en la obra del mapa con Milagros o Exvotos, ¿no? Vemos esta conjunción de estas dos culturas, ¿no? Y también en el caso de la peluca, del cabello natural y la aureola o nimbo, ¿no? Vinculada con lo religioso en relación a las representaciones coloniales. Pensaba también que la muerte de Micaela tiene, si nos ponemos a pensar fríamente, tiene visos de martirio, ¿no? Entonces esto podría no ser gratuito en la propuesta de Susana Torres, que está poniendo la idea de Micaela como una figura sagrada, ¿no? Además creo que también dialoga con la obra de Daniela en el sentido de que es en los cuerpos o sus partes donde se deposita la idea y la confianza de un renacimiento, ¿no? Porque Daniela tiene uno de los cuadros donde está Fernandito enterrado y floreciendo, ¿no? Esta idea de nutrirse de la tierra para regresar revitalizados, y no de cualquier tierra, ¿no? Sino de la Pachamama, la tierra andina, por la que ellos dieron su vida. Pero veo también en su propuesta algo que me pareció muy, muy interesante, que es la idea de la multiplicidad, ¿no? Múltiples cabellos que forman una sola peluca, ¿no? Múltiples posibilidades de identidades y de diversidades, frutos del mestizaje cultural, muchas partes de su cuerpo desmembradas y a la vez sembradas, ¿no? En múltiples emplazamientos de nuestra diversa geografía, ¿no? Entonces, me empieza a resonar la idea de la frase de volveré y seré millones, ¿no? Como millones son las mujeres que pueden encontrar en Micaela un símbolo cercano o un arquetipo en el cual verse reflejadas, ¿no? Y finalmente lo que más me conmueve de la obra de Susana Torres es lo que mencionaste, ¿no? Confirmar la presencia viva de Micaela porque los cabellos llevan una carga de ADN, ¿no? Como señala Susana, que además remite a una idea, a una identidad, una idea de reproducción, de reproducirse, ¿no? Que es algo real, no es algo que solamente estemos evocando, ¿no? Sino que también invita a una proyección en el futuro, ¿no? Micaela en ese sentido se convierte en eterna, porque el ADN se perpetúa a través de los cabellos, ¿no? Entonces esa idea también me pareció muy, muy, muy potente, porque ya no es la evocación de una Micaela en el pasado, es una proyección de ella también del presente hacia el futuro. Entonces eso me parece genial de esa pieza. Y Bueno, lo, ahora vamos a pasar a la obra de Nereida Apaza, que es una obra con mucha fuerza, muy íntima también. Cuéntanos, Verónica, qué connotaciones sí, tienen las tres y, piezas de Nereida. y tiene relación con nuestra obra anterior, la de Susana Torres, porque en esta también Nereida ha abordado la sentencia de Micaela Bastidas, la sentencia que se impuso a Micaela Bastidas, donde se repartió partes de su cuerpo, la cabeza se quedó en el cerro Pichu, en Cusco. Yo siempre digo, ese cerro deberíamos de honrarlo y poner algo, este, hacer algo, intervenir en este cerro, porque ahí se quemó y se puso toda la cabeza en una picota de Micaela Bastidas y diferentes otras partes de su cuerpo que se puso, por ejemplo, en Yanaoca, en Arequipa, en Carabaya, y
dialoga con la otra obra porque es la idea de renacer también, es la idea de Incarri, y justamente es la cabeza separada del cuerpo y la cabeza que renace, ¿no? Y si vemos en nuestros textiles andinos, por ejemplo, es siempre en los textiles de los queros, por ejemplo, o los textiles de las zonas de Cachín, aquí en Cusco, vemos siempre ese renacimiento a través del cabello, ¿no? Entonces, esto, el resurgir, el florecer, es las raíces. De hecho, cuando uno examina la terminología quechua de un árbol, el sapi es como la raíz y de la raíz se bifurcan las ramas. Y precisamente al cabello, chuccha, también a un árbol se le dice chuccha, las ramas del árbol, ¿no? Entonces, todo tiene una relación hasta morfológica y semántica. Y en este caso, esta obra bellísima, increíblemente fina, bordada, íntima, de Nereida Apaza, ella es ofrenda floral, se llama. Ella ofrece flores negras, plateadas, eh, a Micaela, ¿no? Y borda cada una de las palabras de su sentencia. Esta obra tomó desde el 2012, nos indica, o sea, como 8 años o casi 10 años, y está acompañada también de una animación que se llama Movimiento, en donde Micaela cierra y abre los ojos y también hace una gestualidad con la boca, donde dice, no veré florecer a mis hijos. Entonces, esa es la idea de que Micaela y Tupac Amaru ambos conocían del increíble riesgo que implicaba esta revolución. Ella en una de sus cartas dice, no veré florecer a mis hijos. Y esa entrega, ese darlo todo, hasta lo más íntimo que tiene, que son sus hijos, a esta causa de la revolución, es lo que nos revuelve el espíritu, ¿no? Nos conmueve muchísimo en esta obra. También está acompañada de un cuaderno donde en este formato cuaderno, Nereida va reproduciendo diferentes escenas de la vida de Micaela. De hecho, en la animación, el movimiento también reproducen escenas de los lugares, de los parajes. Es como un sueño, ¿no? Que Micaela tiene y una pesadilla y donde despierta y gestualiza, no veré florecer a mis hijos, ¿no? A ver si Sí. ¿qué opinas sobre esta Sí, no, increíble y tan esta obra emocionante? de Nereida también es, ¿no?, muy emotiva. Yo quisiera solamente agregar bueno, en la pieza esta de la ofrenda floral, y también los colores nos transmiten un mensaje, ¿no? Un mensaje de duelo, de nostalgia. No son flores coloridas, son flores de luto, ¿no? Cada flor además bordada, cada una es más que una ofrenda, ¿no? Es todo este tiempo que Nereida ha dedicado a abordarla y a pensarla y a repensarla, ¿no? A pensar en su muerte, a pensar en su dolor, a pensar en su agonía, ¿no? Son negro, gris, blanco, pero sobre un fondo azul, ¿no? Que me hace pensar en el hermoso cielo azul de nuestra sierra, aquel que sirviera de marco a la vida, rebelión y ajusticiamiento de la familia de Micaela y de Tupac Amaru, pero además con dos palomas, ¿no?, que vemos en la esquina, que puede entenderse también como la libertad alcanzada a través de la liberación de sus almas luego del terrible martirio físico, ¿no?, y de la muerte posterior. Además, las flores en clara relación con esto que mencionas, ¿no? De no veré florecer a mis hijos. Y ahí creo que Nereida le da un giro a esta idea, porque Micaela aparece representada en un mar de flores que parecen revitalizarla, ¿no? Vimos también que Daniela Ortiz la representa junto a Cantutas, no sé si te fijaste, hay un marquito abajo de la figura Sí. ¿no? Tiene cantutas y flores de retama, y creo que el verbo florecer tiene una cercanía especial con la figura de Micaela. O sea, yo lo siento así, ¿no? Su cuerpo, como decía, y como tú también comentabas, puesto como semillas en varios lugares, y a través de esta idea es que las obras de Daniela, de Susana, de Nereida dialogan también, ¿no? Con la idea de sembrar, florecer, revitalizarse, renacer. Entonces me parece muy significativo que tres mujeres hayan decidido, ¿no?, hacer su representación de Micaela a partir de esta idea que
aparentemente es muy femenina, ¿no? Parece que solamente las mujeres la sentimos tan metida adentro, ¿no? De esta idea del florecimiento y también de los hijos y todo este ámbito maternal que con Micaela a veces también se pierde, se olvida, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que quería comentar de esta obra increíble de Nereida. Y aprovechar lo que tú comentas, María Elena, para decir que me siento muy emocionada de que ninguno de los artistas haya representado el clásico Tupac Amaru descuartizado por 4 caballos, ¿no? Que creo que es una idea que ya deberíamos ir empezando a desterrar, porque precisamente esa escena y esa imagen fue la que en la época colonial se hizo para que tengamos miedo, para que tengamos terror a rebelarnos, ¿no? Entonces ese es como un castigo, un amedrentamiento y un decir, mira lo que te va a suceder si es que te atreves a rebelarte. Entonces yo creo que ahora las mujeres artistas en estas obras han demostrado que el nuevo verbo que debe surgir es florecer, renacer, revitalizar cuando hablemos de Micaela Bastidas y cuando hablemos de Tupac Amaru II. Entonces yo me siento muy emocionada de que no hayan reproducido esas imágenes nuestros artistas contemporáneos. Sí. Y creo que aquí ya vamos Con a... esto sí se termina el recorrido que habíamos preparado con Micaela como eje central, pero queríamos cerrarlo con un poema de Chabuca Granda de 1972, ¿no? Titulado justamente Micaela, que me gustaría leérselos porque también es muy emotivo y también proviene de una mujer con mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, si me permiten leérselos, Micaela, Chabuca Granda, 1972. Micaela, Micaela, dame la mano y te llevo, donde cenizas llovieron del recio Tupac Amaru. Medio cuerpo le quemaron, aquel que le desmembraron, y las cenizas bajaron con las tuyas, Micaela. Por el río Guatanay hasta el mar, hasta la historia repetida, cada vez más repetida, cada vez más historia. La otra parte de su cuerpo, del dulce Tupac Amaru, de su cuerpo destrozado y del tuyo, Micaela, quedó sembrado en la tierra toda, toda nuestra tierra. Dame la mano y te llevo de polo a polo a encontrarle. Llovido, largos siglos, día a día en la tierra humedecida, lo que medio lo sepulta, aquella en la que naciera, y a todas aquellas otras que humedecen sus cenizas. En la lluvia condensada, siglos nube, evaporada del mar. Después de bajar los ríos, por los siglos, Micaela, Micaela, dame la mano y te llevo. Muchas gracias. Gracias, María Elena. No sé si tengamos algunas preguntas que podemos rápidamente responder. Quizás nos ayudas, Cintia. Sí, muchísimas gracias a María Elena y a Verónica. Voy a estar compartiéndoles, quizás mientras que nuestros participantes se animan a a preguntar, que hay algunos comentarios de Facebook para ustedes, de Carlos Nicolás, que dice saludos y felicidades desde Colombia. Saludos para Verónica. También hay una persona que nos dice qué interesante la dualidad complementaria del mundo andino presente en Tupac Amaru y Micaela. Por aquí también Olga Cotrina nos dice felicidades a todos y a todas las artistas que han estado participando en esta muestra. Mercedes nos dice qué bueno el dar a conocer a Micaela Bastidas y a Tupac Amaru. Y también Gabriela Ortega nos comentó que ella forma parte de un colectivo antirracista llamado Identidad Marrón y en estos momentos están en lucha para que una obra de teatro financiada por el gobierno nacional que se estrena justamente esta semana respete la representación de Micaela. Pusieron una actriz blanca haciendo que ella haga lo que se llama brown face. Nos parece un acto racista que además de pasar por alto la representación de nuestra heroína indígena, la cual fue históricamente invisibilizada, también expresa la realidad que viven las actrices y artistas argentinas donde el color de piel sigue siendo un factor relevante de acceso laboral y cultural. Es muy movilizante ver esta exposición porque de alguna manera contribuye a nuestra causa y les agradece muchísimo Gabriela Ortega desde Argentina. Muchas gracias. Qué Gracias. emotivo ver ¿no? que esto también llegue tan lejos y que movilice a que pensemos con otra mentalidad a Micaela, ¿no? Muchas gracias por todos sus comentarios.
Y bueno, me gustaría también invitarles a la exposición, a las personas que están en Cusco, a la exposición de estas obras, estas maravillosas piezas que han llegado, y aquí podemos verlas, se están exhibiendo en las salas del Museo Inca. La exposición, que en quechua es Tupac Amaru, Micaela Bastidaspa, Causainnincuta, Uyancuta, Achacuscancuta, Kuncancuta Mashkaspa. Y entonces, bienvenidos todos los que quieran visitarla de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Museo Inca de lunes a viernes. Buenas noches. Por acá una pregunta. Buenas noches. Quisiera. Hola César, para poder conversar con nosotras solo tienes que hacerle clic a tu micrófono y está aperturado. Ya. Buenas noches, sí. Soy César Aguilar Peña. En primer lugar, mi sincera felicitación al LUM por traernos esta excelente exposición, ¿no? Felicitar a María Elena, a Verónica por esta brillante recorrido y explicación de esta importante exposición. Yo vivo muchos años en Cusco, yo soy un abanquino cusqueño y yo estudié mi primaria y colegio en Abancay. Y cuando más o menos finalizábamos la década del 70, vino un investigador sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas a Abancay, no recuerdo el nombre. Éramos estudiantes de colegio, yo estudié en el colegio Miguel Grau, y él nos explicaba en la formación, un día lunes, recuerdo cuando decía que yo estaba investigando sobre Micaela Bastidas, a ver, levanten la mano quienes apellidan Bastidas, y obviamente levantaron varios compañeros de estudios de ese año, ¿no? Y hay un dato importante, que me parece importante, ¿no? Y que yo no veo, nunca he escuchado en los estudios, en las investigaciones que se hacen. Cuando fallece, bueno, lo han planteado bien claro de que Micaela sostienen de que es de Pampamarca, también de Abancay, de Tamburco, ¿no? Y en Abancay las mujeres usan un sombrero blanco y tienen una cinta negra en el sombrero. Y yo desde niño escuché eso y también este señor investigador nos explicó de por qué a este sombrero blanco le habían puesto esta cinta negra. Y era porque todas las mujeres abanquinas, después de la muerte de Micaela Bastidas, Tupac Amaru, sus familiares, etcétera, como en son de luto, se pusieron esta cinta negra en el sombrero. Ese dato me parece interesante, incluso hay un trabajo escrito y publicado por Alfredo, un docente de la Universidad Micaela Bastidas de Abancay. Eso por una parte. Yo quisiera que deslinden si el levantamiento de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, ha sido una revolución o una rebelión, porque he escuchado hablar ambos términos en el transcurso de la explicación, ¿no? Eso como segundo punto. Y como tercer punto, quisiera que también un poco se hable si el levantamiento de Tupac Amaru, esta revolución de Tupac Amaru, es considerado o son considerados como precursores de esta independencia, que estamos a puertas de cumplir 200 años y que los críticos políticos, estudiosos, consideran que esta es una república fallida. Entonces, una explicación, no sé, una conversa, ¿no? Sobre si esta es si la revolución de Tupac Amaru ha sido o son los precursores de la independencia. Muchas gracias. Gracias, César. Y bueno, puedo responder muy brevemente, porque creo que ya estamos sobre la hora. Voy a responder muy brevemente y quizás Marilena también quiere hacer algunos comentarios.
Bueno, sí, es cierto. En muchas regiones se utilizan los trajes en la vestimenta, se utilizan algunos colores, incluso algún tipo de característica especial dentro de su vestimenta, y cuando se hace el trabajo antropológico mencionan que es a raíz de la muerte de Tupac Amaru o de Micaela Bastidas. En Surimana, por ejemplo, tienen un sombrero negro y ellos dicen, este es el sombrero de Micaela. Tu segunda pregunta, de rebelión o revolución. En Cusco sostenemos que fue una revolución que marcó un hito, y ahí va relacionada tu tercera pregunta, que fue un hito importante para lograr la independencia en el Perú. No se entiende la independencia si todos estos movimientos revolucionarios, no solamente de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, sino desde el siglo XVI y mucho después también del 1821, ¿no? Y no solamente en Cusco, desde Omasuyos, Larecaja en el Alto Perú, hasta Tumbes, Huancayo, Arequipa, diferentes movimientos revolucionarios de resistencia que no se conocen o no se visibilizan actualmente, ¿no? O no está en la historiografía oficial. Sin embargo, todos estos movimientos dieron lugar a la independencia en 1821. Y yo no sé si María Elena quisiera comentar algo más. Bueno, solo agregar algo muy puntual, porque como mencionó Verónica, ya nos hemos pasado la hora, Sí. pero solamente quería hablar de que, o sea, comentar que lo que pasó con Tupac Amaru y Micaela Bastidas marcó un antes y un después en la historia, ¿no? Lo que vino después, que se terminó denominando la independencia, ¿no? Y que se consolida en 1824 con la batalla de Ayacucho, necesariamente tiene que tener un vínculo con lo ocurrido en el siglo XVIII, ¿no? Porque el movimiento fue tan grande, tan masivo, que no pudo mantener el status quo que había en ese momento, ¿no? Entonces, sí es un movimiento importante que se dio y que tuvo las consecuencias que tuvo, ¿no? Ahora, entrar a conceptos como de revolución o rebelión ya implica otro tipo de discusión, ¿no? Porque ¿qué es una rebelión? Contrariamente a una revolución, algunos dicen que la rebelión es ese levantamiento que no llega a significar un cambio real, pero en este cambio sí, en este momento sí estamos viendo que se produce un cambio, ¿no? En los años siguientes, ¿no? Entonces se podría hablar de esta revolución por esa razón, pero eso es una discusión que creo que nos tomaría mucho más tiempo Sí, ya desarrollar. hasta académica, ¿no? Con qué parámetros se miden lo que fue las revoluciones. Y de hecho, en Sudamérica o en nuestros países no se ha categorizado como revolución, como sí se ha categorizado en revoluciones en otros lados, ¿no? Esa es también parte de la historiografía occidental, ¿no? Oficial, entre comillas. Y yo quisiera terminar y despedirme de todos ustedes diciendo que Micaela tiene muchos rostros, muchos cuerpos, muchos latidos que son reales y no son imaginarios, ¿no? Son todas las mujeres líderes, activistas, guerreras, las que nos organizamos, las que tomamos acción, las que no nos dejamos vencer por nada, ¿no? Mujeres de las zonas frías, de la zona del Cusco, mujeres al lado del mar, mujeres en la zona amazónica, somos todas las muchas Micaelas, ¿no? Muchas gracias, Lu, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Marilena, por permitirnos compartir esta tarde tan emotiva y tan rica, creo. Y gracias también a todos los asistentes de aquí por el Zoom y por Facebook. Hola, Muchísimas gracias a ambas. Aquí tenemos alguna pregunta también. Ajá, Alessandra nos sí, había preguntado. Está. sí, muy buenas tardes. Ante todo, felicitar por el evento que han organizado. De verdad que ha sido muy conmovedor porque en sí el tema que estoy trabajando en sí para mi proyecto de investigación. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta más que todo, ¿cómo influye en sí el Micaela en sí como mujer en un aporte del enfoque de igualdad de género, ¿no? En eso es lo que yo me estoy basando en sí. Quisiera saber cómo, no solamente ella como
en sí, sino también con las demás mujeres que participaron en esta rebelión en sí, ¿no? Quisiera ver cómo ellos influenciaron Micaela en sí, influenció en un aporte del enfoque de igualdad de género. Bueno, en realidad, sí, incorporar a las mujeres que participaron implica, ¿no?, restituirles ese lugar en la historia, y eso de alguna manera ayuda a estrechar esta brecha tan grande que existe en los libros de historia del Perú, en donde aparecen muchos hombres y donde las mujeres que han tenido una participación real y efectiva, por ejemplo, en rebeliones, en guerras, en batallas, prácticamente son inexistentes, ¿no? O son consideradas dentro de colectivos. Pongamos el ejemplo de las Rabonas, ¿no? Mujeres anónimas que conforman un colectivo, pero que tienen una participación real y que muchas veces incluso han tomado las armas para pelear, ¿no? Entonces, ya desde que nosotros, las mujeres, nos interesamos por restituirle este lugar a las mujeres, nuestras mujeres de nuestra historia, estamos haciendo un aporte para lograr esta igualdad de género en los textos históricos, y además, cuando hablamos de una mujer, estamos automáticamente integrando a otras mujeres, ¿no? Porque las mujeres además nos movemos en una suerte de redes un poco silenciosas, pero que al mismo tiempo son muy efectivas, ¿no? Estas mujeres, Verónica mencionó y señaló en un momento una fotografía donde están los nombres, ¿no?, de aquellas mujeres que participaron de manera real en estas luchas, ¿no? Lo importante es hacerlas visibles, lo importante es hablar de ellas, lo importante es mostrar que estuvieron, que no que fue un mundo lleno de hombres, sino que las mujeres también estaban presentes en muchos aspectos que normalmente parece que no hubiésemos estado. Por ahí hemos estado toda la vida, entonces todo esto ayuda a cortar esa brecha y lograr la igualdad de género a la que haces mención, ¿no? Y no solamente como hijas, como esposas, como madres, sino como las lideresas, en este caso, lideresas de la revolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Y con esto hemos dado por finalizada nuestra visita junto a Verónica y a María Elena. Les invitamos a todos, a todas, a que puedan seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Esto va a ser también subido en nuestra plataforma. Y bueno, con nosotros nos despedimos hasta otra gran oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos. Gracias María Elena, gracias Cintia, gracias Gabriela. Gracias. Felicitaciones Verito, felicitaciones. Gracias. Gracias, mucha suerte, sigan adelante. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias María Elena, gracias, un abrazo Verónica, gracias chicas. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por el evento. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias.